The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The lone wolf, who you thought was a good collaborator because you didn't have the right candidate insights. But once you hired them, it was all hoarding info, declining meetings, and howling at the full moon? But LinkedIn Hiring Pro can go deeper than just the resume to find you a perfect fit. By using insights from the LinkedIn Network to give you a short list of best fit candidates. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Imagínate por un momento que pudieras viajar en el tiempo, 3000 años atrás, y caminar por las calles polvorientas de una de las ciudades más famosas de la historia bíblica. Estamos hablando de Jericó, esa ciudad que la Biblia menciona como la ciudad de las palmeras en Deuteronomio 34, versículo 3. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención cuando leo sobre Jericó en las Escrituras? Es que no era simplemente una ciudad cualquiera perdida en el desierto. Era un oasis, un verdadero paraíso en medio de la aridez del Valle del Jordán. Y cuando digo paraíso, no estoy exagerando nada. La ubicación de Jericó era estratégicamente perfecta. Imagínate una ciudad situada a más de 250 metros bajo el nivel del mar, en el valle más profundo de la tierra. Era como un refugio natural donde las caravanas podían descansar después de cruzar el desierto. Las palmeras datileras se alzaban como centinelas verdes, proporcionando sombra y alimento a los viajeros cansados. Pero acá viene lo interesante. Cuando hablamos de hace 3000 años, estamos hablando de la época de los jueces, cuando Israel estaba estableciéndose en la tierra prometida. Jericó ya era una ciudad antigua para esos tiempos. Los arqueólogos nos dicen que había gente viviendo allí desde hacía más de 8000 años. ¿Te das cuenta? Era una de las ciudades más viejas del mundo conocido. Los habitantes de Jericó en esa época eran principalmente cananeos, ese pueblo que la Biblia menciona constantemente. Eran gente que había perfeccionado el arte de vivir en el desierto, de aprovechar cada gota de agua y cada pedazo de tierra fértil que tenían a su disposición. Las casas se construían con ladrillos de barro secados al sol, ese material que era barato y eficiente para el clima. Las calles eran estrechas, diseñadas así para que las sombras mantuvieran fresco el ambiente durante las horas más calurosas del día. Era una sabiduría arquitectónica que había sido transmitida de generación en generación. El agua era el tesoro más preciado de Jericó. La ciudad dependía de un manantial que brotaba del suelo, ese mismo manantial que el profeta Eliseo sanaría años después, como nos cuenta Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22. Este manantial era la razón de ser de toda la ciudad, la fuente de vida que permitía que la vegetación floreciera y que las familias pudieran establecerse allí. Los niños de Jericó crecían entre palmeras y huertos, aprendiendo desde pequeños los secretos del desierto. Las mujeres trabajaban en sus casas, moliendo grano, tejiendo telas y cuidando de las cabras y ovejas que pastaban en los alrededores. Los hombres se dedicaban al comercio, la agricultura y la defensa de la ciudad. Era una vida que giraba alrededor de los ciclos naturales, donde cada estación traía sus propios desafíos y bendiciones. La supervivencia dependía de la cooperación, del conocimiento ancestral y de la adaptación constante a un ambiente que podía ser tanto generoso como implacable. Ahora viene la parte que todos conocemos por la historia bíblica, pero que muy poca gente entiende realmente desde el punto de vista arqueológico e histórico. Estamos hablando de esas famosas murallas de Jericó que, según Josué capítulo 6, se derrumbaron al sonido de las trompetas israelitas. Pero antes de llegar a ese momento dramático, necesitamos entender cómo era realmente el sistema defensivo de esta ciudad hace 3000 años. Y te aseguro que era mucho más impresionante de lo que la mayoría de la gente se imagina. Las murallas de Jericó no eran simplemente una pared grande alrededor de la ciudad. Era un sistema defensivo complejo, diseñado por ingenieros que sabían muy bien lo que hacían. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que había murallas dobles en algunos sectores, con un espacio entre ellas que se usaba para almacenar provisiones o como refugio adicional durante los ataques.
La muralla principal tenía un grosor de aproximadamente 3 metros en algunos lugares, construida con piedras enormes en la base y ladrillos de barro en la parte superior. Pero acá viene lo que más me impresiona. La altura de estas murallas podía llegar hasta los 15 metros en algunos sectores. Imagínate estar parado enfrente de esa pared gigante, sabiendo que detrás había una ciudad próspera que se defendía ferozmente. Los portones de la ciudad eran verdaderas fortalezas en sí mismos. No eran simplemente aberturas en la muralla, sino complejas estructuras con múltiples puertas, cámaras de guardia y sistemas de defensa que podían resistir los ataques más feroces de la época. En la parte superior de las murallas había almenas, esas estructuras dentadas que permitían a los defensores disparar flechas y lanzar piedras mientras se mantenían protegidos. También había torres de vigilancia estratégicamente ubicadas que permitían ver a grandes distancias por el Valle del Jordán. Pero lo que realmente me fascina es cómo la gente vivía integrada con este sistema defensivo. Algunas casas estaban literalmente construidas sobre o contra las murallas, como la casa de Rahab que menciona Josué, capítulo 2, versículo 15. Estas casas aprovechaban la estructura de la muralla como una de sus paredes, lo que era tanto práctico como económico. Los guardias que defendían las murallas no eran soldados profesionales como los conocemos hoy. Eran ciudadanos comunes que se turnaban para mantener la vigilancia. Durante el día podían estar trabajando en sus campos o en sus negocios, pero cuando llegaba su turno de guardia, subían a las murallas con sus arcos, lanzas y hondas. El mantenimiento de estas murallas era responsabilidad de toda la comunidad. Cuando las lluvias de invierno debilitaban los ladrillos de barro o cuando algún sector se dañaba, todos los habitantes participaban en las reparaciones. Era una cuestión de supervivencia colectiva. La ciudad también tenía sistemas de alarma sofisticados para la época. Había señales de humo durante el día y fuegos durante la noche que podían comunicar mensajes a otras ciudades aliadas o advertir sobre la aproximación de ejércitos enemigos. Dentro de las murallas, los espacios estaban cuidadosamente organizados. Las casas de los nobles y comerciantes ricos estaban ubicadas en las zonas más protegidas, mientras que los artesanos y trabajadores vivían más cerca de las murallas exteriores. Entremos ahora en la intimidad de una familia típica de Jericó hace 3000 años. Te va a sorprender descubrir que muchas de las costumbres y tradiciones que tenían eran bastante diferentes a lo que nosotros conocemos hoy, pero al mismo tiempo había aspectos de la vida familiar que nos resultarían muy familiares. La casa promedio en Jericó era mucho más pequeña de lo que estamos acostumbrados. Una familia típica vivía en una estructura de 2 o 3 habitaciones, construida alrededor de un patio central. Este patio era el corazón de la vida familiar, donde se cocinaba, se trabajaba y se socializaba durante las horas más frescas del día. Las paredes estaban hechas de ladrillos de barro mezclado con paja, una técnica que los israelitas conocían muy bien de su tiempo en Egipto, como menciona Éxodo capítulo 5 versículo 7. El techo era plano, hecho de vigas de madera cubiertas con barro y paja compactada. Este techo plano era fundamental porque se usaba como espacio adicional para secar granos, frutas y para dormir durante las noches calurosas de verano. La familia típica estaba compuesta por 3 generaciones viviendo bajo el mismo techo. Los abuelos, los padres y los hijos compartían no solo el espacio físico, sino también las responsabilidades y el conocimiento ancestral. El patriarca de la familia era quien tomaba las decisiones importantes, pero las mujeres tenían un rol fundamental en la administración del hogar y en la educación de los niños. Las mujeres de Jericó eran expertas en múltiples oficios. Molían el grano en piedras especiales llamadas molinos de mano, tejían la ropa de la familia en telares simples pero eficientes y preparaban los alimentos utilizando técnicas culinarias que habían sido perfeccionadas durante siglos. La cocina se hacía principalmente en hornos de barro construidos en el patio. Estos hornos podían usarse tanto para hacer pan como para cocinar guisos y carnes. El combustible principal era la madera seca y el estiércol de animales, que se guardaba cuidadosamente porque era escaso en esa región árida. Los niños comenzaban a trabajar desde muy temprana edad. Los varones acompañaban a sus padres a los campos y aprendían los oficios familiares,
mientras que las niñas ayudaban a sus madres en las tareas domésticas y en el cuidado de los hermanos menores. La educación formal, como la conocemos hoy, no existía, pero había una transmisión constante de conocimientos prácticos y tradiciones culturales. Los muebles eran escasos y simples. Las familias dormían en esteras o colchones de paja sobre el suelo y guardaban sus pocas pertenencias en jarras de barro o en nichos excavados en las paredes. La ropa se limitaba a unas pocas túnicas para cada miembro de la familia y los zapatos eran un lujo que muchos no podían permitirse. La higiene personal era importante, aunque los métodos eran diferentes a los nuestros. Se bañaban en recipientes de barro con agua que habían calentado al sol y usaban aceites perfumados y hierbas para mantenerse limpios y olorosos. Las mujeres se adornaban con joyas simples hechas de cobre, bronce y piedras semipreciosas que obtenían a través del comercio. La vida familiar giraba alrededor de los ciclos religiosos y estacionales. Había festividades que marcaban las épocas de siembra y cosecha, celebraciones que fortalecían los lazos familiares y comunitarios, y rituales que conectaban a la familia con sus tradiciones ancestrales y sus dioses protectores. Si hay algo que me fascina de la historia antigua es descubrir cómo funcionaba el comercio en esas épocas. Y Jericó, por su ubicación estratégica, era una verdadera joya comercial hace 3000 años. Era como una estación de servicio moderna, pero en pleno desierto del Medio Oriente. Imagínate el bullicio que había en el mercado central de Jericó cada mañana. Los mercaderes llegaban con sus caravanas desde lugares tan lejanos como Egipto, Mesopotamia y las costas del Mediterráneo. Era un verdadero cruce de culturas donde se mezclaban idiomas, costumbres y productos de todo el mundo conocido de esa época. La moneda como la conocemos hoy no existía. Todo el comercio se hacía a través del trueque o usando pequeñas piezas de plata que se pesaban en balanzas. Los comerciantes tenían que ser verdaderos expertos en evaluar el valor de cada producto, desde especias exóticas hasta ganado y herramientas de trabajo. Los productos que se comercializaban en Jericó eran increíblemente variados. Desde Egipto llegaban lino fino, papiro y joyas elaboradas. De Mesopotamia venían tejidos lujosos y herramientas de bronce y hierro. Las caravanas que bajaban desde el norte traían madera de cedro del Líbano, tan preciada que hasta el rey Salomón la usaría después para construir el templo, según Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 6. Los comerciantes locales de Jericó se especializaban en productos del desierto y del oasis. Vendían dátiles de sus palmeras, miel, aceite de oliva y productos lácteos de las cabras y ovejas que pastaban en los alrededores. También comercializaban sal del Mar Muerto, que estaba muy cerca, y betún natural, que se usaba para impermeabilizar embarcaciones y construcciones. El mercado no era solo un lugar de intercambio económico, sino también un centro de información. Los mercaderes traían noticias de otras ciudades, contaban historias de tierras lejanas y compartían información sobre rutas comerciales, condiciones climáticas y situaciones políticas que podían afectar el comercio. Las mujeres también participaban activamente en el comercio local. Vendían productos caseros como pan recién horneado, cerveza artesanal, tejidos y alfarería. Algunas se especializaban en hierbas medicinales y cosméticos naturales que preparaban con recetas secretas transmitidas de madres a hijas. Los artesanos tenían sus propias secciones en el mercado. Los herreros trabajaban el bronce y el hierro, creando herramientas, armas y utensilios domésticos. Los alfareros moldeaban jarras, platos y lámparas de aceite. Los curtidores preparaban pieles para hacer odres, sandalias y correas. Uno de los aspectos más interesantes del comercio en Jericó era el sistema de crédito informal que existía. Los comerciantes se conocían entre sí y desarrollaban relaciones de confianza que les permitían hacer negocios sin necesidad de pago inmediato. Era un sistema basado en la reputación y la palabra empeñada. Las caravanas que paraban en Jericó necesitaban servicios de hospedaje y alimentación para ellos y sus animales. Esto había creado toda una industria secundaria de posadas, establos y proveedores de forraje que daban trabajo a muchas familias locales. El mercado también era el lugar donde se contrataban trabajadores temporales para las épocas de cosecha, donde se arreglaban matrimonios entre familias de diferentes regiones,
y donde se celebraban festivales que combinaban el comercio con la diversión y las celebraciones religiosas. En el desierto, el agua vale más que el oro, y esto era especialmente cierto en Jericó hace 3000 años. La supervivencia de toda la ciudad dependía de un sistema ingenioso de manejo del agua que había sido perfeccionado durante siglos por generaciones de agricultores cananeos. El corazón de todo este sistema era el manantial de Jericó, esa fuente natural que brotaba del suelo con agua dulce y abundante. Pero lo que realmente me impresiona es cómo los habitantes habían logrado aprovechar cada gota de esa agua preciosa para crear un verdadero oasis en medio del desierto. Los canales de irrigación serpenteaban por toda la ciudad y se extendían hacia los campos circundantes como venas que llevaban vida a cada rincón. Estos canales estaban construidos con una precisión matemática increíble, calculando las pendientes exactas para que el agua fluyera sin desperdiciarse y llegara a todos los huertos y jardines. Los agricultores de Jericó habían desarrollado técnicas de cultivo que aprovechaban al máximo la limitada tierra fértil disponible. Cultivaban en terrazas, esas escaleras de tierra que permitían aprovechar las laderas de las colinas y evitar que la lluvia se llevara la tierra buena cuando llegaban las escasas pero intensas lluvias del invierno. Las palmeras datileras eran el cultivo principal y más valioso. Una palmera adulta podía producir hasta 150 kilogramos de dátiles por año, y estos árboles podían vivir y producir durante más de 100 años. Imagínate el patrimonio que representaba un huerto de palmeras para una familia. Era como tener una cuenta de ahorros que daba intereses todos los años. Pero no solo cultivaban palmeras, los huertos de Jericó también producían higos, granadas, uvas y aceitunas. Estos cultivos estaban cuidadosamente planificados para que hubiera cosechas en diferentes épocas del año, asegurando un suministro constante de alimentos frescos para la población. La técnica de irrigación por goteo, que nosotros creemos que es moderna, ya la usaban los agricultores de Jericó hace 3000 años, aunque de manera mucho más simple. Usaban jarras de barro con pequeños agujeros que se enterraban junto a las plantas, permitiendo que el agua se filtrara lentamente hacia las raíces. Los animales también eran parte fundamental del sistema agrícola. Las cabras y ovejas no solo proporcionaban leche, carne y lana, sino que su estiércol era el fertilizante principal para los cultivos. Los bueyes se usaban para arar los campos, aunque los campos eran pequeños y muchas veces el trabajo se hacía con herramientas manuales. La cosecha era un evento comunitario que involucraba a toda la familia y a veces a familias vecinas que se ayudaban mutuamente. Los granos se almacenaban en silos subterráneos excavados en la roca, donde se mantenían secos y protegidos de los roedores durante meses. Los agricultores habían aprendido a leer las señales de la naturaleza para predecir las lluvias y planificar sus cultivos. Observaban el comportamiento de los animales, los cambios en el viento y las formaciones de nubes para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. El sistema de distribución del agua estaba regulado por normas comunitarias muy estrictas. Cada familia tenía derecho a cierta cantidad de agua en días específicos de la semana, y había vigilantes que se aseguraban de que nadie tomara más de lo que le correspondía. Era un sistema de supervivencia colectiva, donde la cooperación era fundamental. Durante las sequías, que podían durar varios años, los habitantes de Jericó habían desarrollado técnicas de supervivencia que incluían el almacenamiento de agua en cisternas subterráneas y el reciclaje de agua para diferentes usos. Ahora entramos en uno de los aspectos más fascinantes y complejos de la vida en Jericó hace 3000 años, el mundo religioso de los cananeos. Y te advierto que algunas de estas prácticas van a chocarte, porque eran muy diferentes a la fe monoteísta que conocemos a través de la Biblia. Los habitantes de Jericó eran politeístas, es decir, adoraban a múltiples dioses, cada uno con funciones específicas en la vida cotidiana. El dios principal era Baal, cuyo nombre significa Señor o Dueño, y era considerado el dios de la lluvia, la fertilidad y la agricultura. Para una ciudad que dependía completamente del agua y la agricultura, Baal era literalmente una cuestión de vida o muerte. Junto a Baal estaba Asera, la diosa madre, representada muchas veces por postes de madera o árboles sagrados. Era la diosa de la fertilidad,
tanto de la tierra como de las mujeres, y su culto incluía rituales que la Biblia condena repetidamente, como podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Los templos cananeos eran muy diferentes a las sinagogas o iglesias que conocemos. Eran estructuras elaboradas con patios abiertos donde se realizaban sacrificios de animales y, en algunos casos, sacrificios humanos. Estos templos tenían prostitutas sagradas, tanto masculinas como femeninas, que participaban en rituales de fertilidad que los cananeos creían que aseguraban la prosperidad de sus cultivos y familias. Los rituales religiosos estaban íntimamente conectados con los ciclos agrícolas. Durante la época de siembra se realizaban ceremonias para pedirle a Baal que enviara las lluvias necesarias. Durante la cosecha se hacían festivales de agradecimiento que podían durar varios días e incluían banquetes comunitarios, danzas y música. Los sacerdotes cananeos eran figuras muy poderosas en la sociedad. No solo dirigían los rituales religiosos, sino que también funcionaban como consejeros, jueces en disputas legales y guardianes del conocimiento astronómico y médico. Sabían leer los astros, predecir eclipses y entendían el uso medicinal de las plantas. Una práctica que nos resulta especialmente chocante era el sacrificio de niños, especialmente primogénitos, en momentos de crisis extrema. Los arqueólogos han encontrado evidencias de estos sacrificios en varios sitios cananeos, incluyendo urnas con restos de bebés enterrados en los cimientos de edificios importantes. Los amuletos y talismanes eran parte esencial de la vida religiosa cotidiana. Las familias tenían pequeños ídolos domésticos, llamados terafines, que se creía protegían el hogar y traían prosperidad. Estos ídolos aparecen mencionados en Génesis capítulo 31, versículos 19 y 34, cuando Raquel los roba de la casa de su padre. Los rituales de adivinación eran muy comunes. Los sacerdotes leían el futuro examinando las entrañas de animales sacrificados, interpretando los vuelos de las aves y observando las formaciones de aceite en el agua. Estas prácticas están específicamente prohibidas en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12. Los lugares altos, o bamot en hebraico, eran sitios de culto ubicados en colinas y montañas alrededor de Jericó. Estos lugares tenían altares de piedra, postes de acera y a menudo estatuas de los dioses. Era común que las familias subieran a estos lugares durante festivales religiosos o en momentos de necesidad especial. El culto a los muertos también era importante en la religión cananea. Se creía que los ancestros podían influir en la vida de los vivos, por lo que se les hacían ofrendas regulares de comida y bebida. Las tumbas familiares eran lugares sagrados donde se realizaban ceremonias para honrar a los muertos. Los festivales religiosos marcaban el calendario anual y eran eventos que combinaban adoración, comercio y entretenimiento. Durante estos festivales, la gente venía de ciudades vecinas, se arreglaban matrimonios, se cerraban acuerdos comerciales y se fortalecían los lazos comunitarios. La vida en Jericó, hace 3000 años, estaba marcada por un ritmo constante de festivales y celebraciones que conectaban a la comunidad con los ciclos de la naturaleza y con sus tradiciones ancestrales. Estos festivales no eran simplemente eventos religiosos, sino verdaderas explosiones de vida comunitaria que fortalecían los lazos sociales y económicos de toda la región. El año comenzaba con el Festival de la Siembra, que coincidía con las primeras lluvias del otoño. Durante 3 días, toda la ciudad se transformaba en una gran celebración donde se pedía a Baal que enviara agua abundante para los cultivos. Las familias decoraban sus casas con ramas verdes, preparaban comidas especiales y participaban en danzas comunitarias que se extendían hasta altas horas de la madrugada. El festival más importante del año era la celebración de la cosecha, que duraba una semana completa. Era como una combinación de acción de gracias, carnaval y feria comercial todo junto. Los agricultores traían las primicias de sus cosechas al templo principal, donde los sacerdotes las bendecían antes de que fueran distribuidas entre la comunidad. Durante estos festivales, la música llenaba las calles de Jericó. Los músicos tocaban liras, tambores. From hidden Mediterranean gems to the wilderness of Antarctica,
Silversea invites you to explore the world in greater depth. Venture to over 900 destinations across all 7 continents. On board small ships that set the standard for elite ocean travel. Every journey opens doors to extraordinary discoveries. And wherever you sail, you can expect the same Silversea promise. Unrivaled service, unmatched comfort, and unforgettable memories. Visit silversea.com to learn more. Flautas y címbalos, instrumentos que la Biblia menciona frecuentemente, como en el Salmo 150, versículos 3 al 5. Las mujeres dirigían coros que cantaban canciones tradicionales que habían sido transmitidas oralmente durante generaciones. Los banquetes comunitarios eran espectaculares. Las familias contribuían con diferentes platos: cordero asado, pan recién horneado, frutas frescas, vino de uva y cerveza fermentada con cebada. Estos banquetes no solo satisfacían el hambre, sino que también redistribuían la riqueza de la comunidad, asegurando que incluso las familias más pobres pudieran participar en la abundancia. Los juegos y competencias eran parte integral de las festividades. Los jóvenes competían en carreras, lucha, tiro con arco y lanzamiento de lanza. Estas competencias no eran solo entretenimiento, sino también una forma de mantener a los hombres entrenados para la guerra y de identificar a los mejores guerreros de la comunidad. Los mercados especiales durante los festivales atraían comerciantes de toda la región. Era la época del año cuando llegaban los productos más exóticos y lujosos: especias de tierras lejanas, joyas elaboradas, tejidos finos y herramientas especializadas. Los precios subían, pero la gente estaba dispuesta a gastar porque era una época de prosperidad y celebración. Las ceremonias de matrimonio se concentraban durante estos festivales porque era cuando más familias de diferentes ciudades se reunían. Los padres aprovechaban para arreglar matrimonios entre sus hijos y las ceremonias se convertían en eventos comunitarios que podían durar varios días, con procesiones, música y banquetes que involucraban a centenares de personas. Los rituales de iniciación para los jóvenes que alcanzaban la edad adulta también se realizaban durante los festivales principales. Los muchachos pasaban por pruebas de resistencia y habilidad que los marcaban como hombres adultos, mientras que las muchachas participaban en ceremonias que las preparaban para el matrimonio y la maternidad. Los festivales también tenían un componente educativo importante. Los ancianos contaban historias tradicionales que enseñaban los valores y la historia de la comunidad. Estas historias se memorizaban y se transmitían de generación en generación, preservando la identidad cultural del pueblo. Los rituales de sanidad eran comunes durante los festivales, cuando llegaban curanderos especializados de otras regiones. Estos curanderos combinaban conocimientos médicos con prácticas religiosas, usando hierbas, aceites y ceremonias para tratar enfermedades físicas y espirituales. Las danzas sagradas eran espectáculos impresionantes donde hombres y mujeres, vestidos con túnicas coloridas y adornados con joyas, representaban historias mitológicas y recreaban los combates entre los dioses. Estas danzas podían durar horas y requerían años de entrenamiento para ser ejecutadas correctamente. La vida en Jericó hace 3000 años no era precisamente pacífica. En esa época, la guerra era una realidad constante que afectaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Los habitantes de Jericó habían desarrollado un sistema militar sofisticado que combinaba estrategias defensivas, diplomacia y alianzas para sobrevivir en un mundo donde la fuerza determinaba quién prosperaba y quién desaparecía. El ejército de Jericó no era una fuerza profesional como los ejércitos modernos. Era una milicia ciudadana donde cada hombre adulto tenía la obligación de defender la ciudad cuando fuera necesario. Desde los 18 hasta los 50 años, todos los varones debían participar en entrenamientos regulares y estar preparados para responder al llamado de guerra. Las armas principales eran las que podemos imaginar de esa época: arcos y flechas, lanzas, espadas de bronce y hierro, hachas de combate y hondas. Pero lo que me fascina es que muchas de estas armas eran herramientas agrícolas adaptadas para el combate. Un hacha para cortar madera se convertía fácilmente en un arma mortal, y las hoces para cosechar granos podían usarse como espadas curvas. Los arqueros eran la élite del ejército de Jericó.
entrenaban desde niños y podían disparar flechas con precisión mortal a distancias de más de 200 metros. Sus arcos estaban hechos de madera flexible reforzada con tendones de animales, y las flechas tenían puntas de bronce afiladas que podían atravesar la mayoría de las armaduras de la época. La estrategia militar de Jericó se basaba principalmente en la defensa desde las murallas. Los atacantes tenían que superar no solo la altura y el grosor de las murallas, sino también enfrentar una lluvia constante de flechas, piedras y aceite hirviendo que los defensores lanzaban desde arriba. Los espías y exploradores eran fundamentales para la defensa de la ciudad. Mantenían una red de informantes en las caravanas comerciales y en las ciudades vecinas que reportaban movimientos de tropas enemigas, alianzas militares y planes de ataque. Esta información llegaba a Jericó a través de mensajeros que viajaban por rutas secretas. Las alianzas militares eran complejas y cambiaban constantemente según las conveniencias políticas. Jericó mantenía tratados de defensa mutua con otras ciudades cananeas, pero estos tratados podían romperse rápidamente si una ciudad decidía que era más conveniente aliarse con el enemigo. El sistema de alarma de Jericó era impresionante para su época. Había torres de vigilancia ubicadas estratégicamente en las colinas circundantes que podían comunicarse entre sí usando señales de humo durante el día y fuegos durante la noche. Cuando se avistaba un ejército enemigo, la alarma podía llegar a la ciudad en cuestión de minutos. Durante los asedios, que podían durar meses, los habitantes de Jericó habían desarrollado técnicas de supervivencia que incluían racionamiento estricto de agua y alimentos, cultivo de emergencia en patios interiores y sistemas de túneles para comunicación con el exterior. Las tácticas de combate incluían trampas elaboradas como pozos cubiertos con ramas que se ubicaban en los caminos de aproximación a la ciudad, y aceite hirviendo que se derramaba desde las murallas sobre los atacantes que intentaban usar escaleras o torres de asedio. Los prisioneros de guerra se convertían en esclavos que trabajaban en la construcción de defensas, en la agricultura o en trabajos domésticos. Sin embargo, los líderes enemigos capturados a menudo eran ejecutados públicamente como advertencia a otros posibles atacantes. Las mujeres también participaban en la defensa de la ciudad, especialmente durante asedios largos. Preparaban proyectiles, cuidaban a los heridos, mantenían el suministro de agua y comida para los defensores y, en casos extremos, podían tomar armas para defender sus hogares. El entrenamiento militar comenzaba en la infancia. Los niños aprendían a usar hondas cazando pájaros y roedores, practicaban con arcos pequeños y participaban en juegos que desarrollaban habilidades de combate como la lucha, el salto y la carrera. Llegamos ahora al momento más dramático en la historia de Jericó, ese evento que ha fascinado a creyentes y escépticos durante milenios, la conquista de la ciudad por parte de Josué y el pueblo de Israel. Lo que vamos a ver acá no es solo una batalla militar, sino el choque entre dos mundos completamente diferentes. Para entender lo que realmente pasó, necesitamos ponernos en la perspectiva de los habitantes de Jericó en ese momento histórico. Durante 40 años habían estado escuchando historias sobre este pueblo extraño que vagaba por el desierto, dirigido por un Dios invisible que había derrotado al poderoso ejército de Egipto en el Mar Rojo, según Éxodo capítulo 14. Rahab, la mujer que escondió a los espías israelitas, le dice a estos hombres en Josué capítulo 2 versículo 9: «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros». Era un terror psicológico que había minado la moral de la ciudad antes de que comenzara el ataque. Los habitantes de Jericó se habían preparado para un asedio tradicional. Habían almacenado provisiones para meses, reforzado las murallas, distribuido armas entre la población y establecido turnos de guardia constante. Estaban listos para resistir el tipo de ataque que conocían: máquinas de asedio, escaleras, túneles y un bloqueo prolongado. Pero lo que vieron los confundió completamente. En lugar de un ejército normal, apareció una procesión religiosa extraña. Primero venían soldados armados, después sacerdotes tocando trompetas hechas de cuernos de carnero, después el arca del pacto cargada por levitas, y finalmente más soldados. Era algo que nunca habían visto.
Durante 6 días consecutivos, esta procesión rodeó la ciudad una vez cada día, en completo silencio, excepto por el sonido de las trompetas. Imagínate la tensión que se fue acumulando en Jericó. Los defensores estaban en las murallas, con las armas listas, pero no había nada contra lo que luchar. Era una guerra psicológica que estaba destrozando los nervios de toda la población. El 7º día fue diferente. La procesión rodeó la ciudad 7 veces, y en la 7ª vuelta, según Josué capítulo 6, versículo 20, gritó el pueblo con gran vocerío y el muro se derrumbó. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que las murallas de Jericó efectivamente colapsaron hacia afuera, lo cual es muy inusual desde el punto de vista militar. Lo que pasó después fue devastador para los habitantes de Jericó. Josué capítulo 6, versículo 21, dice que destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Era una guerra total, del tipo que era común en esa época cuando se trataba de conquistas religiosas. Solo la familia de Rahab se salvó, porque había ayudado a los espías israelitas. Josué capítulo 6, versículo 25, nos dice que Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. La ciudad fue completamente quemada, como podemos leer en Josué capítulo 6, versículo 24, y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había. Los arqueólogos han encontrado capas gruesas de ceniza que confirman que hubo un incendio masivo que destruyó la ciudad en esa época. Pero hay un detalle interesante en la historia. Josué maldice la ciudad para que no sea reconstruida, diciendo en el versículo 26, «Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó». Y efectivamente, la ciudad permaneció en ruinas durante varios siglos. La destrucción de Jericó no fue solo una victoria militar para Israel, sino una declaración teológica. Era la demostración de que el Dios de Israel era superior a todos los dioses cananeos, incluyendo a Baal y Asera, que los habitantes de Jericó adoraban. Era el comienzo de una nueva era en la historia de esa región. Para los israelitas, la conquista de Jericó confirmaba que Dios estaba cumpliendo su promesa de darles la tierra prometida. Era la primera ciudad importante que conquistaban al oeste del río Jordán, y su caída abría el camino para la conquista del resto de Canaán. Después de este viaje fascinante por la vida en Jericó hace 3000 años, me quedo pensando en las lecciones que podemos extraer de esta historia para nuestros días. Es increíble cómo una ciudad que desapareció del mapa hace milenios puede enseñarnos tanto sobre la naturaleza humana, la supervivencia y la importancia de las decisiones que tomamos. La primera lección que me impacta es sobre la importancia del agua y los recursos naturales. Los habitantes de Jericó construyeron toda su civilización alrededor de un manantial, y esa dependencia total de un recurso natural me hace reflexionar sobre nuestra situación actual. Hoy en día, nosotros también dependemos de recursos limitados, pero muchas veces los desperdiciamos como si fueran infinitos. La organización comunitaria de Jericó también me llama la atención. Era una sociedad donde la supervivencia dependía de la cooperación. Las murallas se mantenían con el esfuerzo de todos, el agua se distribuía de manera equitativa y los festivales fortalecían los lazos comunitarios. En nuestros días, muchas veces vivimos como islas, desconectados de nuestros vecinos y comunidades. El sistema religioso cananeo, aunque muy diferente al nuestro, nos muestra cómo los seres humanos siempre han buscado explicaciones para los misterios de la vida y la muerte. Su dependencia de múltiples dioses para diferentes aspectos de la vida refleja la ansiedad humana por controlar lo incontrolable. La diferencia está en que el Dios de Israel ofrecía una relación personal y ética que transformaba no solo la religión, sino toda la estructura social. La importancia del comercio en Jericó me recuerda que la globalización no es algo nuevo. Hace 3000 años ya había una red comercial que conectaba a todo el mundo conocido y las ciudades que sabían aprovechar su ubicación estratégica prosperaban. Hoy en día, con Internet y el comercio digital, las oportunidades son aún mayores para quienes saben adaptarse. La fragilidad de las civilizaciones es otra lección poderosa.
Jericó era una ciudad próspera y bien defendida, pero cayó en un día. Esto me recuerda que no importa cuán segura o establecida parezca una situación, todo puede cambiar rápidamente. La clave está en mantenerse flexible y preparado para los cambios. El rol de las mujeres en Jericó, especialmente el ejemplo de Rahab, nos muestra que las decisiones individuales pueden cambiar el curso de la historia. Rahab tomó la decisión de proteger a los espías israelitas, y esa decisión no solo salvó a su familia, sino que la puso en el linaje del Mesías, como podemos ver en Mateo capítulo 1 versículo 5. La guerra y los conflictos eran una realidad constante en esa época, y lamentablemente siguen siéndolo hoy. Pero la historia de Jericó nos enseña que la verdadera victoria no siempre viene por la fuerza militar superior, sino por estar del lado correcto de la historia y de Dios. El valor de las tradiciones y la transmisión del conocimiento de generación en generación era fundamental en Jericó. Los padres enseñaban a sus hijos no solo oficios prácticos, sino también valores, historias y sabiduría acumulada. En nuestros días, muchas veces perdemos esta conexión intergeneracional. La relación entre la fe y la vida cotidiana en Jericó era total. No había separación entre lo sagrado y lo secular. Todo, desde la agricultura hasta el comercio, estaba impregnado de significado religioso. Esto me hace reflexionar sobre cómo muchas veces compartimentamos nuestra fe, como si fuera solo para los domingos. Finalmente, la historia de Jericó nos recuerda que Dios usa personas imperfectas para cumplir sus propósitos. Rahab era una prostituta, los israelitas habían sido esclavos, y sin embargo, Dios los usó para cambiar la historia. Esto me da esperanza de que todos, sin importar nuestro pasado, podemos ser parte del plan de Dios para este mundo. La vida hace 3000 años en Jericó nos enseña que, aunque los tiempos cambien, la naturaleza humana permanece igual. Seguimos buscando seguridad, prosperidad, significado y trascendencia. La diferencia está en cómo respondemos a esas búsquedas y en quién confiamos para encontrar las respuestas. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.